Problemas, fenómenos, avances, retos. Encontremos soluciones. El programa de DIF Jalisco que te orienta y acompaña. De corazón. Muy buenos días, bienvenidos a De Corazón, aquí por el 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Ombliguito de semana, Josué, ¿cómo te ha ido? La verdad, a mí muy bien, y yo como siempre muy emocionado de estar acá, de compartir este espacio y compartir estos temas que siempre nos nutren bastante. Efectivamente, has dado en el clavo. La nutrición, la alimentación es un tema muy importante y prioritario para la salud de todas las personas, y precisamente el día de mañana se celebra y se conmemora a nivel mundial un día que debemos poner puntual atención. ¿Te parece que vayamos al activo informativo? Vamos. Escuchémoslo. El Día Mundial de la Alimentación es conmemorado cada 16 de octubre y coincide con el 80 aniversario de la FAO, que por sus siglas en inglés significa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuenta con 194 países miembros, así como la Unión Europea. A través de alianzas, colabora con diferentes actores para alcanzar su principal objetivo de erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición a nivel mundial. En este año, bajo el lema Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores, se hace un llamado a la cooperación internacional para transformar los sistemas alimentarios, garantizar el acceso a dietas saludables y construir un futuro pacífico, sostenible y próspero con seguridad alimentaria para todos. ¿Quién se hubiera imaginado, José, que hace 80 años, pues la Organización de las Naciones Unidas dijera, hay que ver cómo nos alimentamos, cómo organizamos los alimentos para que se produzcan de manera adecuada y que pues no genere un impacto en el planeta? Es una labor muy, muy loable de la FAO. No, la verdad sí es una labor loable, pero pues claro que te lo puedes imaginar teniendo en cuenta, de entrada, por qué nace la Organización de las Naciones Unidas y cómo hemos enfrentado como humanidad esta crisis alimentaria y no saber administrar nuestros recursos sobre todo. Entonces sí, me parece súper loable y súper factible que algo así se conmemore y que no solamente se conmemore un día, sino que sí es una labor continua, constante. Yo creo que casi que no sé si existe algún gobierno que no esté peleando por erradicar el hambre, por ejemplo. O sea, creo que es un tema que pues nos atañe, lo tenemos en mente todo el tiempo y no creo que exista una persona que no esté consciente de la problemática, mínimo que sepa que existe. Pues. Sobre todo desde nuestros hogares, ¿no? Claro. Empezar a administrarnos, el ver cómo pues una ama de casa o quien lleva el sustento del hogar, pues tiene que saber, o sea, con lo que se cuenta y qué es lo que tiene que adquirir, lo que tiene que producir en algún momento para pues alimentarse sanamente. Pero hablando ya ya peloteando estas ideas, ¿qué te parece que vayamos a la pregunta y en 30 segundos dime qué entiendes por sistemas alimentarios sostenibles? Corre tiempo. Creo que, bueno, a mí lo que me resuena mucho de esta pregunta es el tema de los desiertos de comida, que hay en muchos lugares en los que sí hay acceso a comestibles, pero no son cosas que nutran, que funcionen en realidad para tener una dieta balanceada y que de hecho hagan incluso a la persona gastar más. Entonces creo que es justo como por el lado contrario, o sea, un sistema en el que la persona se pueda alimentar y que esto no implique un problema pues para la persona. Pues sí. Creo que va por ahí. No lo sé. Sí, yo ahí leyendo, no soy experta como sabes, pero sí me llama mucho la atención el cómo pensar si en algún momento los seres humanos vamos a volver a las prácticas de antes. Obviamente la industria de la alimentación te facilita la producción de alimentos, ¿no? Claro. Pero no sé, he visto por ahí que ya estamos regresando a estas prácticas de poner un huerto en casa, producir nuestras propias hortalizas. Entonces, es una cultura que se está ya viendo en muchas comunidades, sobre todo, incluso las que están un poquito más alejadas de la urbanización, pero también en la metrópoli. ¿Te parece que vayamos al sondeo para ver qué nos comentan las y los ciudadanos aquí en Jalisco de cómo se alimentan, qué es lo mejor para ellos y si en algún momento piensan producir sus alimentos? Me parece perfecto. Okay. Vamos a ver qué nos comentan. Considero que estoy en un camino a buscar esa alimentación saludable. Tal vez podría decir que los últimos meses sí ha sido saludable, aunque a lo mejor anteriormente no tanto. Pues procuro buscar muchos vegetales, frutas y proteína, ¿no? O sea, como en esa proporción. Menores carbohidratos.
Entonces es así como lo trato de buscar. No. Pues porque mire, yo soy sola, ¿verdad? O sea, vivo con 2 de mis hijas y eso, pero yo hago mi comida para mí, vaya, ¿verdad? Entonces, pues una comida así saludable y balanceada, pues se compone de varias cosas, ¿verdad? Entonces, pues sería mentir. Creo que una de las cosas que menos hacemos, a lo mejor por el día a día, es comer de forma saludable. El tema, la rapidez con la que hay que salir, los niños, la escuela, como la rutina cotidiana, nos lleva a cada vez alimentarnos menos sano y consumir más cosas procesadas o ultraprocesadas. Sí, es saludable y balanceada. ¿Cómo la incluye? O sea, verdura, fruta, pollo, pescado, carne. Bueno, por practicidad, pues siempre sí sería más fácil comprarlos, pero al menos en mi caso sería algo deseable como poderlos producir. Estos, hidroponía o estas cosas así de cultivos en casa, se me hace interesante y sí es algo que me gustaría. No creo, porque pues para tener ese tipo de cosas y eso se requiere espacios y pues también saber solventar los gastos, ¿verdad? Yo soy de pueblo, ¿verdad? En mi casa mucha vaca, mucho ganado y pues todos los animales que se podían tener, pero es muy diferente aquí, ¿verdad? Sí, claro, completamente. O sea, ya de pronto a lo mejor pones ahí tus zanahorias y pones a lo mejor unas cebollitas y ya no tienes que, sobre todo también que el hecho de comprar, por ejemplo, en un mercado, en un tianguis, no nos garantiza el que sean productos sanos. ¿Por qué? Porque pues no sabes ni con qué lo riegan, ni el uso de acelerantes como para generar, de pronto ves unas zanahorias que son como del tamaño de un camote. Obviamente eso no tiene nada de sabor, ni tiene una cantidad nutrimental considerable, ¿sabes? Yo digo que sí se puede. Es más, todo eso se podría hacer como en el patio, en la azotea, poner una fuente. Yo he visto veo mucho YouTube y en muchos países no sé qué tienen en las azoteas y en cada nivel tienen el cilantro, que el perejil, o sea, ahí siembran ahí, se puede. Pues ya regresamos y es muy interesante conocer que pues hay que tener conciencia de cómo nos alimentamos y cómo conseguimos esos alimentos. Y para abundar más en el tema, les quiero presentar a Felipe Anguiano. Él es el jefe de Departamento de Estrategias Alimentarias en el sistema DIF Jalisco. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias a ustedes por la invitación y pues contento, feliz de estar aquí. Hablar de un tema que realmente parece que no, pero sí es muy sensible para toda la población y a mí en lo personal me apasiona mucho. Primeramente, cuéntanos cómo llegaste al sistema DIF Jalisco a ejercer pues a desempeñar esta responsabilidad y esta vocación. Bueno, ahí es un proceso de una trayectoria académica. Yo soy licenciado en nutrición, entonces colaboré cierto tiempo en un albergue para personas en situación de calle. Esto ya me abrió un poco el panorama de la sensibilidad que debes de tener respecto a atender poblaciones en materia de alimentación y nutrición, ¿no? Hablando específicamente de este grupo de poblaciones vulnerables, son poblaciones que normalmente están marginadas, ¿no? Son olvidadas, hablando específicamente de personas en situación de calle. Entonces esto ya va ampliando un poco el panorama y empiezas a vincularte sobre otros términos, ¿no? Otros conceptos. No todo es nutrición, también encuentras que hay política, que hay economía, que hay salud pública y otros términos, ¿no? Entonces, en estar buscando, estar investigando, llega a mí un programa de derechos humanos. Entonces, vinculándole, derechos humanos, derecho humano a la alimentación, nutrición, se dieron las cosas. Hubo coincidencia en ciertas situaciones, entonces actualmente estoy estudiando la maestría en Derechos Humanos y ya después cuando se hace la invitación a llegar al sistema DIF Jalisco, pues se hace este ofrecimiento dentro del departamento. La verdad es que a mí me pareció una oportunidad muy, muy favorable, tanto el crecimiento personal, pero también para poder atender poblaciones, ¿no? Desde el punto de vista de instituciones. Perfecto. Okay. Una pregunta, ¿cuál es tu trabajo entonces con la población en este momento en el sistema? Sí, dentro del departamento nos encargamos específicamente, con todo el equipo del departamento y la subdirección, de llevar a las poblaciones más vulnerables de nuestro estado de Jalisco despensas, canastas alimentarias, en favor del derecho a la alimentación. Ok. Ahora, ya retomando la pregunta que me decía Lulu y yo, pues ¿Que divagaste quizá? No, sí, claro, no soy experto, pero, o sea,
¿qué entonces si es un sistema alimentario sostenible? O sea, ¿a qué nos referimos con eso? ¿A qué se refiere? Porque siento que tenemos a lo mejor una idea un poquito hippie, a lo mejor un poquito privilegiada, pero sí me interesaría, si estás hablando de que esto tiene que impactar a poblaciones vulneradas, pues ¿a qué nos referimos con eso entonces? Sí, bueno, aquí primero yo quisiera hacer como una precisión, ¿no? Habría que distinguir muy bien qué es un sistema alimentario y ya cómo lo convertimos a un sistema alimentario sostenible, ¿no? Okay. Hablando de un sistema, bueno, hay sistemas complejos, sistemas difíciles. El sistema alimentario es un sistema muy complejo, ¿no? Porque se están involucrando un montón de cosas. Hay salud, hay derechos, hay política, hay economía, hay muchas visiones y hay demás. Entonces, cuando hablamos de un sistema alimentario, nos referimos a todo el proceso que tiene que estar inmerso para que una persona pueda tener alimento en su casa, ¿no? En su plato. Entonces, todo esto implica cadenas de valor, producción, distribución, compra, venta, ¿no? Comercialización y un montón de cosas. Cuando ya lo tratamos de hacer sostenible, nos estamos refiriendo a que todo este proceso y todo este sistema de alimentación pueda estar vigente para todas las personas todo el tiempo. Y entonces esto tiene que ver, por ejemplo, con la accesibilidad de lo que se produce en la región. Sí, podríamos estar hablando también de sistemas alimentarios dentro de las regiones, ¿no? Incluso es lo recomendable que dentro de nuestras propias regiones podamos estar produciendo nuestros alimentos. Esto reduce costos de transportación, de almacenamiento y demás. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si vamos ahorita a una pequeña pausa? Porque el tema está muy interesante y allá en casita, porque el alimentar a su familia no es cuestión de ciencia, pero sí de mucho corazón y sobre todo de tener a la mano lo que realmente nos está y nos debe de nutrir. ¿Les parece? Vamos a una pausa, no le cambie, volvemos. Vaya por su cafecito. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos a De Corazón, ya estamos hablando sobre una alimentación sostenible y responsable para las familias de Jalisco y para todos los que nos puedan ver a través de aquí del 17.1 del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Felipe, estábamos platicando sobre los sistemas alimentarios y cómo pueden impactar en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué es importante poner especial atención en la salud pública de la población? Sí, bueno, creo que aquí el tema de la alimentación es algo que le pega a todo el ser vivo, ¿no? Independientemente de que seamos seres humanos, a todos los seres vivos les pega, todos necesitamos alimentarnos. En ese sentido, llevar una alimentación saludable obviamente va a tener impactos en la salud pública de nuestra población, en el estado de Jalisco. Si nosotros recordamos lo que pasó con la pandemia, todavía seguimos acarreando muchos conflictos de la pandemia. Entonces, nuestro estado, en general nuestro país, el problema de la pandemia lo que hizo se agravó por el tema de la malnutrición que teníamos ya dentro de nuestro país, ¿no? Las enfermedades que esto atrae, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, obesidad, sobrepeso. Entonces, cuando nosotros podemos mantener o asegurar una alimentación saludable, con mayor razón podemos estar diciendo que estamos asegurando una salud también en el resto de la población. Y eso tiene implicaciones en la salud pública directamente. Por lo regular yo siempre trato de hablar con temas de que muchas veces la acción de nosotros como seres humanos es reaccionaria. Siempre estamos reaccionando a lo que ya ocurrió, a lo que ya pasó. Claro, y no prevenimos. Exacto. Muchas veces la prevención es la clave de muchas problemáticas, ¿no? Entonces, en materia de alimentación, si nosotros podemos llegar a prevenir estas enfermedades antes de que ocurran, lo podemos solventar mucho. Pero entonces, acá en el estado, que ya dijiste que pues se agravaron, en el estado en este momento, ¿cuáles son los retos que estamos enfrentando en cuestión de nutrición? Bueno, podríamos hablar de muchísimos retos, específicamente la extensión de nuestro estado y la diversidad que tenemos en nuestro estado dificulta algunos procesos de alimentación, ¿no? La diversidad que hay entre culturas también dentro de nuestro mismo estado es muy vasta. Entonces, estar atendiendo necesidades se llega a complicar. Específicamente de la nutrición, pues tenemos problemas de obesidad, de desnutrición y malnutrición. Personas que, a pesar de que tienen acceso a los alimentos, esos alimentos no son de calidad o no los están consumiendo en las medidas adecuadas, y entonces empezamos a tener problemas de sobrepeso, de obesidad, ausentismo escolar. Entonces, todo esto se va acarreando y va siendo como un círculo vicioso, ¿no? Claro, hemos hablado en otros programas sobre el tema del autocuidado, sí mucho hablando de la salud mental, pero en general como del cuidar nuestra integridad en general. Y en el tema de la alimentación,
ahorita, por ejemplo, que dijiste el ausentismo, incluso creo que el desempeño de las personas en sus actividades, ya sea la escuela o el trabajo, yo creo, o sea, yo sí pienso que la alimentación tiene que ver. ¿Cuál sería, o sea, desde tu experiencia, la recomendación para las familias jaliscienses sobre cómo abordar el tema de alimentación en sus familias para que la alimentación sea algo que les aporte en lugar de que les estrese, por ejemplo, o que les haga falta o que no la estén aprovechando como deberían? Sí, bueno, podríamos hablar de una guía de alimentación que es para población mexicana, que es el plato del bien comer saludable y sostenible. Entonces, esa es una guía que nos puede servir. Lo ideal sería que todas las personas pudieran acudir a un profesional de la salud, ¿no? Algún nutriólogo, algún médico que los pueda guiar en todo este proceso. Pero la realidad es que en todo nuestro estado a veces eso se complica, ¿no? Hay personas que no tienen este tipo de facilidades. Pero la guía de este tipo de guías de alimentación, como el plato del bien comer, pueden ayudar y darles un camino de cómo estar llevando una alimentación sin necesidad de estar invirtiendo tanto tiempo, ¿no? Una alimentación saludable. Y esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con que, bueno, que el costo de la canasta alimentaria se eleve por temporadas, o cómo es esa, cómo variar para que no impacte en la economía de las familias y que siempre en la mesa, todas las semanas, en todos los meses, tengan pues esta diversidad de alimentos del plato del bien comer. Sí, bueno, ahí sería regresarnos un poquito al tema de la sostenibilidad, porque hablábamos de la situación de regionales. Si nosotros pudiéramos de alguna manera asegurar la compra de alimentos dentro de nuestra región o de nuestros compañeros, vecinos, familiares de producción local, estamos reduciendo el costo de estos alimentos, ¿no? O incluso que las mismas familias puedan empezar a implementar estrategias de producción de alimentos para el autoconsumo, ¿no? Que eso, además de los beneficios económicos que puede tener, tiene otro tipo de beneficios para la salud, como salud mental, que empiezan a tener como un poco más de contacto con el medio ambiente, la tierra, el agua. Sirve también para los niños en procesos educativos, ¿no? De relación con el medio ambiente, la protección de... Porque también la alimentación está inmersa en esto, ¿no? No podemos hablar de un sistema alimentario sostenible sin considerar la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? Y precisamente, pues la semana pasada tuvimos un evento, un foro regional de alimentación sostenible en el sistema DIF Jalisco en coordinación con Alianza Alimentaria, una organización civil que ya lleva mucha experiencia en el tema, y pues estuvimos platicando con los especialistas y con los asistentes en donde los aprendizajes fueron muy vastos. ¿Les parece que vayamos a ver esta pequeña cápsula informativa y al regreso la comentamos? Me parece bastante. Acompáñenos también en casita, por favor. Que la forma en que nos alimentamos define no solo nuestra salud, sino también el futuro del planeta y la dignidad de nuestras comunidades. En Jalisco, creemos de corazón que cada acción cuenta, que cada menú preparado en un comedor comunitario, cada desayuno servido en una escuela y cada decisión institucional puede convertirse en un acto de cuidado hacia las personas y hacia la tierra que nos sostiene. Por su parte, la Comisión Eat Lancet nos recuerda el camino: duplicar el consumo de alimentos de origen vegetal, reducir el desperdicio y garantizar el acceso universal de alimentos adecuados y nutritivos. Y si sumamos todos los tipos de inseguridad alimentaria, más del 40% de la población en Jalisco vive algún tipo de inseguridad alimentaria. Entonces, hoy no solo nos tenemos que preocupar por el impacto ambiental ni por tener suficientes calorías, sino por básicamente tener acceso a alimentos. Y esta estrategia no puede dejar fuera el bienestar animal, la capacidad de alimentarnos de forma nutritiva y también la reducción de nuestra huella ambiental, que está asociada directamente a la producción de productos de origen animal. En el sistema DIF Jalisco, la regionalización no es una medida opcional, sino una herramienta fundamental para que nuestros programas sean efectivos, pertinentes, sostenibles y podamos generar un impacto positivo en el bienestar de las familias y de las economías locales.
Pues fue una experiencia muy, muy enriquecedora y ¿sabes por qué? Porque estuvieron involucrados tanto sociedad civil, los encargados de los programas alimentarios de los sistemas DIF Jalisco, y que precisamente con todos estos especialistas en el tema pudieron dialogar y ver prácticas exitosas para hacerlas llegar a la población que se atiende. Como decías, en las comunidades, en donde quizá a lo mejor el acceso a los alimentos se puede dificultar por temporadas o por ciertos factores externos, y es importantísimo que espacios como estos puedan hacer la información accesible. ¿Cuál es el reto del sistema DIF Jalisco en este tema? Híjole, bueno, ahorita yo creo que principalmente es cambiar la concepción que se tiene del sistema DIF ante la población, ¿no? Porque la cantidad de comentarios que se escuchan de, bueno, es que DIF entrega despensas, y yo, sí las entrega, pero hace más que solamente entregar despensas, ¿no? Claro. O sea, hay un montón de estrategias que se hacen desde la Subdirección de Seguridad Alimentaria de DIF Jalisco para poder asegurar un derecho a la alimentación, ¿no? No es solamente la entrega de canastas o la entrega de apoyos alimentarios, sino las vinculaciones que se van haciendo, ¿no? También es algo que casi no se conoce dentro de los programas alimentarios, pero se lleva una línea transversal de acciones de calidad, ¿no? La calidad alimentaria es muy importante. No podemos decir, sí, te entrego el alimento, pero ¿cómo aseguro yo que ese alimento está siendo de calidad? Porque esos son componentes de la seguridad alimentaria, ¿no? Además, otros temas o estrategias educativas. También por parte de los programas alimentarios se entregan temas de orientación alimentaria a los beneficiarios de los programas. Y precisamente cuando yo me ha tocado ver que en las canastas alimentarias vienen algunas guías, como decías, cómo sé que esa avena que viene dentro del paquete va a estar preparada de la manera adecuada y sobre todo en la hora adecuada para que se pueda nutrir la persona, para aprovechar todos los beneficios. Vamos a una pequeña pausa. Ahí en casita de verdad no le cambie, porque vamos a hablar sobre todas esas poblaciones vulnerables y por qué llega ese factor de vulnerabilidad a la vida de una persona y cómo resarcirla a través de lo más rico que hay en esta vida, que es la comida. Vamos a una pequeña pausa, estamos en De Corazón. Volvemos en un momento. De Corazón. Ya regresamos, les prometí que iba a ser muy breve esta pausa. Y ahora sí, Felipe, platícanos y vamos a entrar ahora sí a lo que nos importa un poquito más. Josué, tenías una duda antes de ir a corte. Punto. Más que duda, la verdad sí, o sea, quería poner el comentario en el aire para también como que nos pudieras explicar más al respecto. Yo pues claramente pues también formo parte del sistema DIF y me ha tocado ir a visitar comunidades Huirra, por ejemplo, en la Sierra de Jalisco, en la zona norte, en donde les fuimos a llevar el programa de desayunos escolares. Y despensas, ¿no? O sea, lo que la gente dice, el DIF nomás quita niños y da despensas. No es pues cierto. Yo fui a llevar despensas, ya hablamos de que no quitamos niños. Eso ya hubo varios programas al respecto y no les voy a permitir que sigan diciendo eso. Pero en el caso de las despensas, pues sí, efectivamente fuimos a llevar despensas, pero yo me di cuenta que no son despensas como estamos acostumbrados a verlas. Por ejemplo, algo que yo veo mucho cuando regalan despensas, no sé, en Navidad, en los negocios, lo que sea, regalan galletas dulces, o sea, galletas comerciales, regalan cosas que yo digo, o sea, sí que rico, pon tú, pero las del DIF no son para nada así. Además les estaban dando menús para que sepan cómo, o sea, cómo preparar lo que se les está dando, cómo hacer la versión más saludable para que puedan aprovechar más los nutrientes de lo que se les está entregando. Y yo me robé varias recetas, déjame decirte. Porque son sencillas aparte, ¿no? Aparte son sencillas y muy baratas de hacer. O sea, si yo sin tener la despensa, los insumos son baratísimos, está súper padre. Pero en el tema, por ejemplo, de la sierra, me gustaría saber cómo diseñan estos planes alimenticios o estos menús, la despensa, cómo la diseñan. Porque yo veo la bolsa, veo el costal y veo bolsitas y ya. O sea, y claro que ya viendo las recetas, digo, tiene sentido. Pero ustedes, ¿cómo prevén esto? Que sí les vaya a gustar, que sí se lo vayan a comer. ¿Cómo ustedes diseñan esta estrategia? Pues? Bueno, pues de entrada hay que saber que cada persona tiene gustos muy particulares de alimentación. Claro. Y sería, yo les mentiría si les digo, satisfacemos las necesidades de todas las personas en cuestión de gustos. La verdad es que no. Lo que se intenta hacer es a través de encuestas constantes con los beneficiarios, encuestas de satisfacción, saber cuál es la percepción que tienen de ciertos alimentos para ver cómo podemos ir mejorando la integración de las canastas. Claro. La integración de estas canastas alimentarias se hace con unos criterios de calidad nutricia, que de hecho hay que mencionarlo.
los productos de las canastas no contienen sellos. Este etiquetado frontal de alimentos, los hexágonos, todos los productos de nuestras canastas no tienen esos sellos, ¿no? Entonces, es un proceso muy largo de todo el equipo de la subdirección, de los diferentes departamentos y la dirección, de hacer todo este proceso, la investigación, contactar los proveedores y los estudios de laboratorio para que realmente el contenido nutricional de estos productos se mantenga y asegurar la calidad de los productos en las regiones. Ahora, después de eso, se hace la elaboración de los menús. No es solamente lo que les decía, entregar alimento y, bueno, hazle como tú puedas para preparar eso, ¿no? Tenemos que revisar también la aceptabilidad cultural de estos productos dentro de las poblaciones. Les mencionaba al inicio del programa que nuestro estado tiene una población muy amplia y diversa, ¿no? Entonces, lo que se come en la región norte no es lo mismo que se come en la región sur, ¿no? O lo que se come en el centro. Entonces, o en la costa. En la costa, ¿no? Entonces, esto dificulta un poquito algunos procesos y actualmente hay un proceso, un proyecto de regionalización del plato del bien comer en nuestro estado de Jalisco, ¿no? Entonces es, ok, tengo un plato del bien comer para la región norte, tengo un plato del bien comer para la costa sur y así. Pero entonces, en la elaboración de los menús, lo que estamos intentando es sí proponer recetas de los mismos productos que se están entregando en las canastas, ¿no? Entonces, estos procesos se hacen de manera consensuada, se piden entre todo el equipo y vamos armando los menús. Y, por ejemplo, como decía Josué, en la población wixárika conocemos de antemano que, pues, al estar muy alejados, los recursos naturales pueden escasear. A veces dependen mucho de la lluvia para como fuente del recurso natural que es el agua. La temporada de estiaje les impacta, no les impacta. ¿Cómo subsanan todas esas necesidades? O qué, como hablabas de la capacitación, de la orientación en alimentación a las familias, ¿cómo ustedes de alguna manera impactan directamente para que efectivamente garantizar durante todo el año que las familias estén realmente nutridas? Pues es un proceso que todavía se sigue trabajando. Yo a mí me gustaría poderles decir que al día de hoy el sistema DIF Jalisco ya ha solucionado esta situación, pero es un proceso que se sigue trabajando, ¿no? A partir de estos temas de orientación alimentaria estamos buscando el satisfacer estas necesidades. No es solamente el típico refrán de te voy a dar el pescado o te enseño a pescar, ¿no? Entonces, estamos buscando esto, que las mismas personas sean autosostenibles en temas de alimentación. Obviamente necesitamos empezar a incentivar con temas de ayudas, pero este proceso de escasez de agua no es un problema particular de nuestro estado, ¿no? Va a empezar a pegar en todo el país. Entonces, hablando de esta lógica reactiva o más preventiva que reactiva, estamos tratando de plantear proyectos e innovaciones dentro de nuestros programas para empezar a prevenir esto, ¿no? Empezarlo a trabajar a través de temas de orientación y otro tipo de proyectos que se van implementando. ¿Hay alianzas con alguna organización que, por ejemplo, sea como esta mano que acompaña o esta guía en este tema? Sí, principalmente las alianzas más fuertes que tenemos actualmente son los sistemas municipales, ¿no? O sea, el sistema DIF Jalisco por su cuenta no puede llegar a todo el estado así, ¿no? Necesitamos colaboración de los sistemas municipales, que ellos a través de estar dentro de las comunidades, en los municipios, pues hacen también la dispersión de los apoyos. Otro tipo de alianzas que tenemos, pues son nuestros proveedores, ¿no? También ellos ya conocen la operación de los programas y también apoyan mucho en llegar hasta estos municipios que, bueno, no sé, Corrientes, ¿no? Lejanos, hay comunidades que están así. Y se está trabajando también con los reunidos de la sociedad civil, ¿no? El tema del foro de la semana pasada, estar involucrando esto. Y creo que es un punto muy importante el vincular y articular la sociedad civil, la iniciativa privada y las organizaciones gubernamentales. Y sobre todo me llama mucho la atención porque si usted en casita no ha conocido los productos que vienen en las canastas alimentarias, vienen también pues especificadas por programa y pueden variar uno que otro ingrediente o elemento. Pero me llama la atención que son productos elaborados con ese fin. Por ejemplo, una latita de atún que dice libre de soya, libre de gluten, y dices, híjole, creo que hasta está más nutritivo que las líneas comerciales, ¿no? Que traen un montón de cosas añadidas. Que luego sí tiene el estigma de que las personas que reciben estos apoyos alimentarios como que de alguna forma están comiendo con menos calidad, y la verdad es que los productos están tan bien diseñados que pues sí, puede que estén comiendo mejor que nosotros. Exacto. Y esa parte de la calidad de los productos, ¿cómo la llevan a cabo? ¿Cómo la supervisan? ¿Qué criterios debe de llevar para que efectivamente el proveedor que les surte o que los elabora, pues cumpla con todos los estándares que nos rigen a nivel nacional?
Sí, bueno, ese es un tema que se trabaja desde la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y se trabaja con los laboratorios, ¿no? Entonces ya se le pide al proveedor ciertas características de los alimentos, que no contengan sodio, que no tengan azúcares, si van a tener que tenga cierta proporción de acuerdo a lo que nos marca la normativa vigente, aplicable. Entonces, y se hace el seguimiento con ellos constantemente, ¿no? Esto, hay que mencionarlo, se manda también a la Federación, a DIF Nacional, ellos también ya lo analizan y a partir de las retroalimentaciones nos dicen, oye, sí cumple, o sea, el que todavía no cumple, y entonces seguimos entablando esta comunicación con los laboratorios y los proveedores para seguir ajustando los productos. Perfecto. Yo, o sea, hablando ya ahorita de que cómo se diseñan y los productos, sí, se me hace muy padre, pero hay un tema, por ejemplo, de hecho, siento que esto de la alimentación es multifactorial, ¿no? Tú decías, o sea, que en realidad hay muchas cosas que intervienen en este tema. Por ejemplo, hace unos días, ya unas semanas, tocamos el tema, o sea, y vimos que se propuso este tema de cero hambre, cero desperdicio. O sea, que en realidad, aunque estamos hablando de que escasez de agua, escasez de alimento, en realidad estamos sobreproduciendo y no se, o sea, hay gente pasando hambre, se sobreproduce alimento, se desperdicia alimento y eso es pues todo lo contrario a que sea un sistema alimentario sostenible. Y eso ya es culpa de todos, pues, o sea, ya estamos todos involucrados en esto. Desde casita, Desde ¿no? casa, pero también las corporaciones, la industria, cómo produce, cómo se deshace del alimento. Qué bueno que hay iniciativas, ¿no? De que ya no se esté desperdiciando, que se pueda aprovechar, que llegue el alimento a los más necesitados. Esto sí está muy padre, pero como esto es multifactorial, hay un tema que desde el sistema DIF Jalisco le estamos dando muchas vueltas todo el tiempo y sí me gustaría rescatarlo también en este tema, que es el tema de las personas con neurodivergencias o con discapacidad intelectual o discapacidad en general, o sea, de todas las discapacidades. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido aquí varios invitados que nos han mencionado, por ejemplo, que las personas autistas les cuesta mucho trabajo consumir ciertos alimentos. Por las texturas. Y la variación de sabor, lo que nos decía Alita de Historias Cotidianas, que hemos colaborado con ella ya varias veces, que una galleta siempre sabe una galleta y para una persona autista, pues la galleta es un lugar seguro para consumir, pero una manzana a lo mejor a veces va a ser más dulce, a veces va a ser más pastosa. Y entonces, esta característica de los alimentos que sí son frescos, que sí nutren, se vuelven un reto para personas que sufren de temas sensoriales, que se van a tener que pelear consigo mismos para poder consumir estos alimentos que les estamos proponiendo. ¿Existe alguna estrategia o tú ya no deja todo el sistema de Jalisco, tú como profesional, ¿existe alguna estrategia para hacerle más sencillo a las familias que tienen integrantes con este tipo de retos para poder sí tener una alimentación balanceada? Sí, hay muchos especialistas que se han especializado, en el tema de las neurodivergencias. Específicamente hablamos, no sé, de personas con trastorno del espectro autista. Mucho de estas estrategias se basan más en como si fuese una tipo dieta de eliminación, ¿no? Te lo doy, lo pruebas, lo aceptas y sigo continuando, ¿no? Y empiezo a introducir otro tipo de alimentos y veo cuál es tu respuesta al alimento. Pero aquí creo que de manera general, no solamente hablando de neurodivergencias, también es muy importante estar pendiente de la reacción que tenemos nosotros a ciertos alimentos, ¿no? Porque luego generamos emociones con los alimentos, ¿no? Y un ejemplo muy personal. Cuando yo como cierto alimento, lo asocio a mi infancia, ¿no? A mi abuelita, a mi mamá, cuando llegaba de la escuela. Así pasa con la mayoría de las personas. Asociamos una alimentación con una emoción. Hablando de personas con neurodivergencias, con todo lo que está dentro de su día a día, cómo viven estas emociones, cómo reaccionan a ciertos estímulos, los alimentos obviamente estimulan muchos campos de nuestra mente. Entonces, sí se ha trabajado, sí hay estrategias que puedan ayudar a disminuir y a favorecer más el consumo de alimentos saludables. ¿Y qué tan importante es, Felipe, que, por ejemplo, la alimentación sana, saludable, variada, nutritiva, sea desde la primera etapa? O sea, obviamente ya hemos hablado también incluso de la lactancia materna y de los 2 años, de los 6 meses, cuando ya es complementaria a otros alimentos. Claro. ¿Qué tan importante es fortalecer a la persona desde los primeros años de vida? O sea, ¿cómo impacta en el futuro de una persona adulta, por ejemplo? Sí, aquí voy a regresarme a los primeros 1000 días de vida, ¿no? O sea, son fundamentales
y es algo que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Y creemos, pues sí, el niño todavía está en el vientre de su madre, está creciendo, se está alimentando, pero la mamá cómo se está alimentando, ¿no? Y los 1000 días involucran desde la concepción del menor, del niño, en el vientre de la madre, hasta los 2 años de vida. Entonces, todo este proceso es fundamental para el desarrollo neurológico y en la salud general de los menores, de los niños, de las personas. Entonces, una vez yo recomendaría, y sigo recomendando con la mayoría de los profesionales de la salud, la lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses. Después la alimentación complementaria, y esta alimentación complementaria que se involucre todos estos aspectos culturales, económicos, sociales, porque a ver, la alimentación no es solamente el acto fisiológico de comer, involucra otros procesos sociales, económicos, religiosos y todo eso. Pero si nosotros lo alejamos y lo vemos nada más como un concepto de tienes que comer para alimentarte, para estar sano, nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Entonces, la alimentación es un completo. Entonces, hablar de salud o de salud pública no podemos nada más limitarnos a una alimentación y cuestiones físicas. Perfecto. También es mental y social, ¿no? La salud social que esto involucra. ¿Y qué creen? Pues en el siguiente bloque que vaya es el último del programa, pues vamos a hablar precisamente ahora sí de los tips prácticos para que en la cotidianeidad las familias los apliquen y que obviamente aprovechen todos los nutrientes. Vamos a una pequeña pausa, no le cambie. De corazón. De corazón. Pues ya regresamos y espero haya ido por su libreta y su lápiz, porque ahora sí, anótele, señora, joven, niño que nos estén viendo, porque Felipe, quiero hacerte primero la pregunta. Hablábamos del plato del bien comer. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, el plato del bien comer es una guía para población mexicana. Yo siempre lo manejo así, ¿no? Ustedes recordarán hace algunos años que teníamos una guía, que era una pirámide, que le llamamos la pirámide de la alimentación. Entonces, esa pirámide se transforma y se convierte en el plato del bien comer, ¿no? Pero en el 2023 se hace por ahí un ajuste y ahora el plato del bien comer se le añade como una especie de apellido, saludable y sostenible, ¿no? Que esto es muy importante, la sostenibilidad y aparte que sea saludable. Entonces, esta guía de alimentación específicamente adaptada para población mexicana, lo que nos va a ayudar es a darnos como este camino, esta guía de cómo sin necesidad de yo estar acudiendo a algún profesional de la salud, puedo de alguna manera asegurar que voy a tener una alimentación saludable. Muy bien. Ojo, aquí no estoy diciendo que no vayan. Exacto. ¿Sí? Hay situaciones en las que sí necesitamos acudir, ¿no? Pero la realidad es que podemos basarnos en este plato del bien comer para poder tener una alimentación saludable que nos apoye. Este plato del bien comer tiene algunas características muy importantes, ¿no? Podríamos mencionar 6 características de una dieta correcta. Muy bien. Que tiene que ser completa, eficiente, suficiente, variada, inocua, equilibrada y adecuada, ¿no? Cada una se refiere a algunas cuestiones muy específicas, pero que sepan que estas características deben de estar presentes. Esta guía lo que nos puede ayudar es, si ustedes la buscan, la ven, van a encontrar que la mitad de este plato o de esta guía de alimentación corresponde a un grupo de alimentos específico que es frutas y verduras. Muy bien. Entonces, normalmente, cuando lo hablamos así con poblaciones, es muy común que se les pregunte, ¿realmente consumes la mitad de tu comida de frutas y verduras? Y la mayoría de las personas dice que no, ¿no? Tampoco quiere decir que todos los días tengamos que hacerlo así. Es un proceso que puede ser flexible, pero sí en medida de lo posible asegurar el consumo de frutas y verduras la mayor cantidad posible. Y luego ya se divide en otras secciones, en otros grupos de alimentos, y en el centro está el agua simple, ¿no? Entonces son conceptos o son ideas prácticas que tenemos al alcance para estarlo implementando en nuestro día a día. Y yo se los pongo así. Así sea un lonche, un sándwich que tú te vayas a comer, siempre ubica la imagen del plato del bien comer y revisa tu alimento, ¿no? A ver, si estoy hablando de un sándwich, la mitad de mi sándwich corresponde a frutas y verduras. Entonces, la mayoría de las personas nada más le ponemos jitomate, cebolla, lechuga. Si nos va bien, si no, ni eso le ponemos, ¿no? Y ya nada más el pan. Con su queso. Queso, si es jamón o pollo, no sé. Entonces, a veces nos estamos quedando cortitos en eso, ¿no? Y simplemente hacer este tipo de análisis ya nos puede decir, ok, a lo mejor sí me hace falta consumir un poquito más de fruta y verdura. Y con eso ya estamos asegurando un poquito más de las características que mencioné hace un momento. ¿Y con qué otros alimentos se complementa? O sea, ¿qué no debe faltar en este plato, aparte de las frutas y verduras? Sí, tal cual lo podríamos resumir en 3 grupos de alimentos. Frutas y verduras, cereales
y proteínas o alimentos de origen animal, que es lo de cajón, que siempre van a estar escuchando, ¿no? Y que toda la vida lo hemos escuchado. Pero si nosotros en nuestra alimentación estamos incluyendo estos 3 grupos principales de alimentos, estamos asegurando una dieta correcta. Ya después hay que ver cantidades, porciones y demás, ¿no? Pero estos alimentos tendrían que estar sí o sí. Frutas y verduras en mayor proporción, en una menor proporción cereales y ya en una más pequeña proporción alimentos de origen animal. Y se lo voy a poner así. Nuestra cultura alimentaria mexicana está como a la inversa. Se basa totalmente en consumo de carnes, ¿no? Bueno, no totalmente, pero tradicionalmente muchas personas consideran que si no están comiendo carne, no están comiendo, ¿no? Claro, o entonces, no se están llenando de energía, casi. Exacto, ¿no? Entonces es cambiar esta conceptualización, ¿no? Sí necesitamos consumir la carne, pero también una de las recomendaciones para hacer una dieta sostenible y tener estos sistemas alimentarios sostenibles es la reducción del consumo de carnes. Y por ejemplo, cuando hablamos de carnes, no solamente hablamos de carnes rojas, ¿cómo está esta distribución? Por ejemplo, en una semana, ¿cuál sería lo ideal de consumo de carne roja, de pollo, pescado, de otro tipo de carne? Sí, esto ya dependería mucho también de cada población, ¿no? Y de cada persona en específico. Cada persona tiene necesidades diferentes. No podemos hablar de dar una recomendación general cuando tenemos personas que practican deporte todo el día, que están sentadas detrás de un escritorio o que tienen trabajos muy operativos de estar todo el día subiendo y bajando escaleras. Entonces esto ya tiende más a una necesidad específica de la población. Pero de manera así muy general, sí se les podría decir que por lo menos traten de consumir varios tipos de carnes. No todos los días para atender este tema de sostenibilidad, pero sí que varíen los tipos de carne, ¿no? Una pregunta, ya nos mencionaste el plato. Para personas que sus estilos de alimentación son, por ejemplo, vegetarianos o veganos, ¿existen alternativas de proteína que puedan implementar? Porque la verdad, o sea, si hay mucha gente que la carne solo no les gusta, o sea, que no se sienten... O no consumen. Ajá, o sea, no la consumen cultura, por incluso. 1000 razones. O sea, ¿existen alternativas de proteína o cómo funciona? Sí, es muy buena pregunta. E incluso esto también relacionándolo a que hay personas que no consumen carne no porque no les guste, sino porque no tienen la accesibilidad a estos productos, ¿no? Entonces también no caer o no, que no se vaya a malinterpretar, decir, sí, tengo que consumir para llevar una alimentación saludable. No, no es necesario. Incluso personas que llevan una alimentación a base de plantas pueden llegar a mantener un estado de salud óptimo. Muy bien. Pero obviamente el desarrollo muscular se puede haber... una variación. Ajá, hay variaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que la persona deje de estar saludable. Si hay opciones, dietas a base de plantas aportan cantidades de proteína relativamente buenas, incluso estrategias que se utilizan para tratar la desnutrición calórico-proteica en comunidades rurales o comunidades que de pronto no tienen acceso a la alimentación. Lo más tradicional que se usa es combinaciones de cereales con leguminosas, entendiendo leguminosas como frijoles, lentejas, habas, garbanzos, ¿sí? Cuando nosotros combinamos una leguminosa con algún cereal como maíz, trigo, arroz, la proteína que obtenemos de esta combinación es una proteína que le llamamos de alto valor biológico, o sea, una proteína que te aporta muy buenos nutrientes para el desarrollo muscular y demás funciones del cuerpo. Perfecto. Oye, al principio yo había iniciado con un tema y la pregunta del millón, a ver, ¿tú qué piensas? O si es realmente mi percepción adecuada. Si en algún momento las familias podemos regresar a producir nuestras mismas hortalizas, nuestras verduras, nuestros frutos, ¿es la tendencia? Porque hay una cultura mucho de que, ay, orgánico. Bueno, ¿a qué se refiere orgánico cuando vas al súper? Es que esto es orgánico, es de mejor calidad. ¿Qué tan cierto es esto? Digo, sí es viable, incluso es recomendable que las personas empiecen a producir los alimentos por su cuenta, ¿no? Le llamamos producción de alimentos para el autoconsumo. Entonces, eso ya lo comentamos también en una sección del programa, va a ayudar a mejorar la economía familiar. Obviamente no va a dar alimento para atender a las necesidades de toda la familia durante todo el año, pero sí puede apoyar a empezar a mejorar aspectos de la alimentación. Hablando, por ejemplo, de personas que dentro de su región, de su localidad, no pueden o no hay acceso a comprar ciertas frutas, no sé, voy a decir fresa, ¿no? Pero ellos empiezan a producir fresa dentro de su casa, bueno, entonces ya están atendiendo un tema de su alimentación, ya están consiguiendo este tipo de alimentos. Sí es recomendable en ese sentido,
hablando de que si es orgánico o no es orgánico, bueno, nos metemos a muchos otros temas, ¿no? Temas de agricultura, cuando es así, es un tema muy complejo, porque lo mencionabas tú, Josué, ¿no? Es tema multifactorial. Yo lo mencionaría también en este sentido de que es un tema sistémico, son problemas sistémicos, ¿no? Hablando de todo lo que involucra. Entonces, la agricultura le pega directamente a la alimentación. Si nosotros no tenemos un sistema agroalimentario fuerte, sostenible, nuestra alimentación va a estar también por el estilo deficiente. Entonces, si nosotros en esta idea de ver la problemática como un tema sistémico, empezamos a involucrar este tipo de estrategias de producción de alimento para el autoconsumo dentro de cada hogar, es como si estuviéramos teniendo como pequeños pulmoncitos, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista ambiental, pulmoncitos en nuestras casas que también vayan a apoyar a la seguridad alimentaria de cada casa. Y pues, ¿qué creen? Pues ya se nos fue el agua, oigan, el programa como agua entre las manos, como siempre digo, y quiero que reflexionemos así brevemente, Felipe, ¿qué consejo les darías a las familias, a las amas de casa, a los estudiantes sobre todo, para que su alimentación sea sostenible por el resto de su vida? Primero, yo diría que nos enfocáramos mucho en visualizar la alimentación como el derecho que tenemos de alimentarnos, ¿no? Porque luego a veces pasa que como tenemos acceso a esto, no consideramos que hay personas que no tienen acceso a la alimentación. Sí. Y eso es una realidad. Entonces, que nosotros seamos conscientes de que el que yo me esté alimentando actualmente, hay personas que no lo pueden hacer, me ayuda a valorarlo, ¿no? Claro. Y al momento de que lo valoramos, entonces empezamos a ser conscientes de las estrategias que necesitamos tomar para asegurar eso a futuro. Entonces, hablando del desperdicio, buscar estrategias de no estar desperdiciando el alimento, checándolo desde el almacenamiento, la planeación, ¿qué voy a hacer? O sea, definir si en mi semana, no sé cómo compren habitualmente en casa los alimentos, pero si es por semana, entonces decir, o sea, toda esta semana yo voy a comprar o necesito comer tantas cosas, entonces planeo las compras, ¿no? Atendiendo lo que ya veíamos de más, ¿no? Los gustos personales, la cantidad de nutrimentos que requiere cada persona y demás. Entonces, una vez que ya vamos teniendo como esto visualizado, planear lo que vamos a comprar, siendo conscientes del derecho que tengo y que a otras personas se les complica el ejercicio de este derecho, ya vamos siendo más responsables con ello. Claro, pues muchísimas gracias, Felipe. Sobre todo hay que ser conscientes, como decía Josué, 0 desperdicio, 0 hambre. Así impacta esta cultura y hay que ir cambiando el chip, porque a veces se nos hace fácil, como lo tengo a la vuelta de la esquina, pues si se me echa a perder, no importa, voy por otro. Pero en otras regiones esto es un privilegio. Vamos, esto fue de corazón. Yo les deseo, como cada semana, lo mejor en sus casitas, en su vida cotidiana. Y los voy a dejar con la cerecita del pastel. Otra persona adulta mayor distinguida que nos regaló toda su experiencia y que lo sigue haciendo. Adelante y nos vemos la próxima semana. Marcela Buenrostro, Tenamaxtlán. Oriunda de Cocula, Jalisco, a los 16 años conoció a su esposo originario de Tenamaxtlán, con quien se mudó a vivir. En 1958 abrieron la panadería Marín, frente a la plaza principal y reconocida como una importante fuente de empleos en este hermoso municipio. Sus habilidades en administración y contabilidad le han permitido seguir a cargo de este importante negocio, distribuyendo pan y virote típico en las localidades y municipios cercanos. Junto a su esposo crió a 9 hijos que concluyeron carreras profesionales de alto grado. Enviudó a los 80 años de edad y hoy 24 nietos y 6 bisnietos la disfrutan como una abuela amorosa, apoyando a causas sociales en la iglesia, el DIF y a quien lo necesite. Marcela Buenrostro cree firmemente que todo su esfuerzo no ha sido en vano.